Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda sesión del curso de Historia de España impartido por la Academia de Humanidades de la Fundación La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús. Conmigo está Fernando Manrique, que es el profesor de este curso, a quien agradecemos su colaboración con la Academia de Belén enormemente. En la sesión pasada, Fernando nos hizo una breve introducción del curso y después trató el tema de la Hispania antigua. Esta sesión, para quien no pudisteis asistir, está grabada y podéis acceder a ella a través de nuestro canal de YouTube o también a través de la página web de la Fundación. El día de hoy vamos a ver el segundo tema, bueno, en realidad el tercer tema, porque en la sesión anterior vimos estos dos temas, y entonces pues hoy vamos a ver el tema de la caída de Roma y la entrada de los visigodos. Y sin más, Fernando, muchas gracias, te dejo la palabra. Gracias a ti. Y bueno, la verdad que el tema es complicado porque es un tema también extenso. Ponía este ejemplo, esa diferencia entre historia y contar historias, ¿no? Que es un poco, al final, lo que llamamos, aplicándolo al caso español, lo que llamamos leyenda negra, pero que básicamente es un uso politizado de la historia para influir en el comportamiento de las sociedades. Abordamos también con esa traspa un tanto compleja el tema de cómo se escribe la historia, cómo llegamos a la historia oficial y cómo la situación actual, el entorno actual, con la aparición de Internet, con el desarrollo de nuevas tecnologías como que favorecen mucho la arqueología o la interpretación de otro tipo de fuentes que no teníamos antes. Por ejemplo, esta semana leía yo una noticia de que a través de técnicas de lectores de infrarrojos y demás estaban siendo capaces de traducir o leer los papiros de Herculano que están calcinados, ¿no? Son capaces de leer ya papeles que se calcinaron, se quemaron hace 2000 años. Y vi la aparición de nuevos perfiles de historiador. Entonces, ¿cómo se está produciendo ese choque entre la que es la historia oficial y ese revisionismo de la historia, que aunque tiene un concepto en principio negativo, en el fondo es necesario para poder abordar? También hice hincapié en el tema de ese punto de vista de Huntington, del choque de civilizaciones, que en realidad venía de más atrás, de otro historiador inglés que Toynbee, y cómo está manipulado esa idea original, que es buena, que es cierto que las religiones crean las civilizaciones y estas son un poco el objeto de estudio de la historia. Desde el punto de vista anglosajón, pues lo habían manipulado para unificarnos, todo el mundo occidental. Ahí no aplican la distinción entre católicos y protestantes y encima separan a España de Hispanoamérica, con lo cual no se entiende bien el sistema. Pero vamos, es un uso partidista. Y por último, el tema de la leyenda negra, que ya lo he ido adoptando y que no es más que el uso de este elemento de poder nacional, de la I, para tergiversar la interpretación o la idea que tenemos los distintos pueblos de nuestros orígenes. Bueno, pasando ya a lo que vamos a ver en el día de hoy. En un primer momento estuve pensando en llegar hasta el Reino de Toledo y analizarlo en profundidad, pero luego me he ido dando cuenta de que era demasiado temario y que tampoco me daba tiempo a plasmarlo todo en una sola presentación. Y al final nos vamos a quedar prácticamente en el Reino de Tolosa y la transición, ¿no? En la batalla de Bouillé del 507, muy cerquita de la caída romana. De manera que vamos a darle un poco más vamos a profundizar un poco más en lo que fue el Imperio Romano, que en la sesión pasada lo tocamos muy por encima. Veremos las invasiones bárbaras y veremos la llegada de los visigodos a la península, quedándonos pues prácticamente a la altura de la corona esa, donde vamos a parar. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos? Pues los que estuvisteis en la sesión anterior veíamos que para estudiar la historia antigua era un periodo amplísimo y, hombre, aquí no es tan extenso, pero también es muy extenso, porque vamos prácticamente desde el año 100 aproximadamente hasta el 500. Son 400 años. Hay un cambio de era, que es básicamente la caída de Roma en el 476. Pasamos de la imagen de arriba, que es la Roma de Constantino, hacia el año 300,
a lo que pasa 150 años más tarde o apenas, ni siquiera 100 años más tarde, que es el saqueo de Alarico en el 410, con lo cual hay una transición tremenda. Y básicamente, al hablar de cambio de era, estamos hablando de que es el nacimiento de una nueva civilización. Si las civilizaciones las fundan las religiones, pues aquí lo que hay es una transmutación de la civilización grecorromana, que era pagana, a una civilización cristiana basada en la anterior. Es un caso un tanto, yo creo que casi único en la historia. En cuanto a las fuentes primarias que tenemos, las fuentes escritas, las hay bastantes, pero no son muy accesibles, por lo menos para el común de los seres humanos, que ya no conocemos las lenguas como el latín o el griego. Son fuentes también bastante cortas y ya tienen los problemas de las fuentes escritas que nos vamos a encontrar hasta el final. Es decir, que lo que está escrito no necesariamente es verdad. Por ejemplo, si vamos a las fuentes de un juicio, pues la persona que se está defendiendo difícilmente va a reconocer en mitad del juicio el crimen del que se le está acusando. Entonces, cuando vamos a estudiar distintos casos, como puede ser la herejía de Prisciliano y demás, las fuentes a las que vamos son las actas de un juicio. Hay que entender que esas fuentes no van a ser objetivas, van a estar manipuladas en un sentido o en otro. Y luego además son fuentes bastante cortas, son fuentes muy escuetas en las que rara vez hay más de 2 o 3 párrafos hablando de un proceso que si hubiera sucedido en la época moderna pues tendríamos libros enteros. Entonces, esa es un poco la dificultad que nos vamos a encontrar, que sí que tenemos fuentes, pero son fuentes que no son plenamente objetivas. Y además, otro problema, es que al hablar de historia de España en este momento, nos encontramos en que prácticamente todos los procesos o todos los eventos que afectan a España van a suceder en su mayoría fuera de España. Es decir, aquí no hay que centrarse tanto en lo que sería una historia nacional como en entender la historia universal y ver cómo eso va afectando a España. Es lo que más tiempo me ha llevado a lo largo de estas semanas preparándolo. Y otra vez vuelve la burra al trigo, a hablar del tema de la leyenda negra. ¿De verdad hay leyenda negra? ¿Hay un uso con objetivos políticos de esta época de la historia? No parece que tenga mucho sentido, pero sin embargo, voy a poner un ejemplo y saldrán más. Una de las técnicas que se utiliza a la hora de contar historias, de hacer películas, por ejemplo, es silenciar los eventos más evidentes y potenciar los que eran pues, cuestiones un poco secundarias o más bien anecdóticas. Eso se está aplicando. Los que hayan tenido la suerte de pasar por Roma recientemente, si uno va al Coliseo, ya no hay prácticamente ni una sola referencia a las persecuciones romanas. ¿Vale? Esto, que eso evidentemente es un cuadro, no es una fotografía, pero que es básicamente lo que cuentan las fuentes que sucedió, ya no se habla de ello y sin embargo nos encontramos una película bastante reciente como es Ágora, en la que le damos la vuelta a la situación y los buenos son los paganos que están siendo perseguidos por los malvados cristianos, como el que sale en la imagen del centro, con una cruz bien grande que se vea bien y con cara de cabreado, mientras que la pobrecita pagana intenta salvar los libros de la biblioteca de Alejandría, cuando la realidad es que la biblioteca de Alejandría se destruyó bastante más tarde, ¿no? Luego veremos un poco qué hay de verdad en esto, pero vemos cómo sí que hay un interés en manipular todo esto. Recupero la frase que puse en la primera sesión, hablando de esto de las narrativas estratégicas como medio por el cual los actores políticos intentan construir un significado del pasado para moldear el comportamiento de los pueblos y cómo eso está reconocido incluso en la doctrina de los Estados Unidos, en este caso del cuerpo de Panines. Pero además es que estas últimas semanas ha habido una polémica que no ha llegado a saltar demasiado a los medios, no a la televisión, pero demuestra que esto está a la orden del día. Esta revista de historia, Despertaferro, que es probablemente de las mejores, las más serias que hay en España, publicó un número concreto sobre los vascones. Básicamente, al final, desde el punto de vista del poder en Navarra y País Vasco, pues se trata de entroncar con unos supuestos antecesores que serían estos vascones y que habrían sido un pueblo étnicamente puro desde el principio, ¿no? Y se apoyan en un descubrimiento que ha habido, es esa mano de metal que está ahí, la mano de Irulegui,
y resulta que la ilustradora, pues lo que se dice vulgarmente, les ha troleado un poco y ha metido la palabra Hispania dentro de esa mano y encima ha utilizado para ilustrar la portada a los actores, o unas imágenes muy parecidas a los actores de 8 apellidos vascos. Con lo cual, esto a esos estamentos políticos que están creando esa narrativa les ha sentado un poquito mal y se ha obligado a la revista a retirar el número y se ha montado un pequeño escándalo. Pero es básicamente esto es lo que hay de fondo. O sea, al final, la historia siempre hay una interpretación subjetiva y está todo el mundo intentando llevar el agua a su molino, como se suele decir. Y esto es un caso que ha pasado este mes. Es un poco fuera de la época, pero bueno. Voy ya entrando en harina y nos quedamos básicamente en la llegada de Santiago a España, que habría sucedido pues hacia el año 40. Nos estamos hablando de los comienzos del imperio. El primer emperador es Octavio, del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo, y durante su reinado pues se produce el nacimiento de Cristo. El otro evento más importante de la humanidad, pues, la crucifixión, se supone que es en el año 33, ya sabemos que hay ciertas dudas porque a la hora de establecerse el año 1, el monje que lo copió parece ser que se saltó a uno de estos emperadores romanos y entonces no estamos seguros de cuándo es exactamente el año 1. Pero bueno, vamos, sin entrar en esas polémicas, vamos a dejarlo en el año 33 para no liarnos. Estamos en el reinado de Tiberio. Tiberio cuenta a Catalina Emmerich que tuvo noticias de lo que había sucedido y que recibió de hecho una reliquia en Roma y que gracias a esa reliquia hubo una curación milagrosa, con lo cual Tiberio decidió no intervenir en estos asuntos. Pero evidentemente esto no es una fuente histórica, esto es una fuente de Catalina Emmerich. Para mí tiene veracidad, pero no se recoge en ningún manual de historia. Después nos encontramos con la venida de Santiago a España, que aproximadamente pues, sería entre el 35 y el año 40. Tradicionalmente se ha dicho que la aparición de la Virgen María en Zaragoza fue el 2 de enero del año 40 y ya comentamos que se produce a extramuros de la ciudad, pegado al río, en una zona inundable. Ya hemos visto varias veces cómo se inunda el Ebro, con lo cual no era una zona muy lógica para poner una iglesia y todo eso da veracidad a que efectivamente algo sucedió ahí. Estamos ya metiéndonos entre los emperadores de Calígula y Claudio. Es una época que no se puede decir, aunque el otro día se lo escuchaba a alguien en la radio decir que es la decadencia de Roma. La época, todavía estamos en los inicios no ha empezado ni la paz romana. Y después nos encontramos, bueno, en el año 44, todavía bajo, creo que Claudio, es el martirio de Santiago, y sería ese cero hace referencia a que es la persecución cero, porque es una persecución local en las tierras de Israel a cargo del rey Herodes Agripa. Y a partir de ahí empieza la expansión del cristianismo, en parte por la predicación de los apóstoles y en parte porque hay cristianos que empiezan a salir de Jerusalén y se van alejando de los focos donde está la persecución. En el año 64 el cristianismo ya está en Roma. Está San Pedro y está San Pablo allí. Y curiosamente, Nerón pues tenía una concubina que se llamaba Popea, o un amante, podríamos decir, y esta Popea pues simpatizaba mucho con los judíos. De hecho, no se puede decir si llegó a convertirse o no, pero desde luego las fuentes están de acuerdo en que ella protegió y hizo que Nerón protegiera a los judíos. En estas fechas cuenta San Pablo que es de las sinagogas de donde salen las persecuciones de los cristianos. Pues curiosamente fue Nerón el que incendió Roma y tuvo la felicidad después de echarle la culpa a los cristianos y ahí empieza la primera persecución oficial. Los varones apostólicos, es decir, los apóstoles de Santiago, que habían sido nombrados obispos por San Pedro en estas fechas, mueren en España prácticamente casi todos martirizados en estas fechas. Es el caso de Iscio y Cecilio en Granada, de los que hay referencias en la liturgia mozárabe, pero prácticamente no hay referencias escritas más que lo que se ha hallado dentro de en la abadía del Sacromonte en Granada, que vuelvo a lo que ya comenté en la charla anterior,
de que la historiografía oficial sigue haciendo oídos sordos a esos libros de plomo, aunque otra vez Catalina Emmerich dice claramente que algo de verdad hay en esos libros. Y 6 años después de la caída de Roma, curiosamente se produce la destrucción de Jerusalén, la misma que había llorado Cristo en frente de Dominus Flevit, en frente de Jerusalén, y a partir de ahí se produce la primera diáspora inicial, aunque ya hemos visto que había judíos por todo el Mediterráneo desde mucho tiempo atrás. Y aquí ya empieza verdaderamente la paz romana. A raíz de la llegada de los antoninos, nos encontramos con los dos mejores emperadores, que son Trajano y Adriano. Curiosamente, los dos son españoles y son consecutivos. Aunque fueran españoles, todavía tenían una moral completamente pagana y una vida bastante licenciosa, pero no me quiero meter en ello. Lo que esto supone para España es que en estos 150 años España se ha romanizado mucho, el imperio está en su máxima expansión, hay una paz interna, prácticamente siempre hay algún pequeño conflicto, pero son cosas menores. Las infraestructuras se van difundiendo por toda la península, se va expandiendo la ciudadanía romana hasta que en el 212 se declara la ciudadanía universal y la economía está en auge porque estamos integrados dentro de ese circuito del Mediterráneo y el aceite español, las salazones, los caballos se venden por todo el imperio, incluso no había cristal, entonces se sacaba de las lajas de yeso y teníamos los principales yacimientos, que es la zona de Cuenca. Entonces estaba bastante desarrollada la economía y había muchos productos que se vendían por todo el Mediterráneo. Aparte de las minas de oro de las Médulas, las minas de plata de Cartagena. O sea, esta era una época dorada para la península ibérica. Y a partir de aquí ya nos vamos metiendo en la decadencia romana. Lo que se llama la crisis romana es la crisis del siglo III y va del 235 al 284, son prácticamente 50 años. Y la pregunta es, ¿cuáles son sus causas? ¿Por qué este imperio que iba a durar 1000 años entra en decadencia? Hay una primera interpretación, como siempre ligada a la leyenda negra, pero que se basa en fuentes muy antiguas, que son básicamente las fuentes paganas, que vienen a decir que la decadencia de Roma es por la aparición del cristianismo. Pero realmente en esta época el imperio sigue siendo pagano. Hasta el 312 y sobre todo hasta Teodosio, el cristianismo es residual. Entonces, no, por mucho que después esta idea haya sido recogida en la Ilustración y se haya intentado darle visos de veracidad, no se sustenta y la mayor parte de los historiadores serios no lo aprueban. Lo que parece, o pues, desde mi punto de vista, fue una crisis moral. El éxito militar, el éxito político trajo una bonanza económica y esto se traduce en una crisis moral que se fue traduciendo en varias cosas. Para empezar, el principal pecado de los romanos, a poco que uno se mete en su historia, es la ambición. La misma ambición que les lleva a dominar todo el Mediterráneo se traduce en el siglo III en unas constantes luchas por lograr el máximo poder. Y eso se traduce, por un lado, en controlar el ejército. Para controlar el ejército necesitas dinero. Y por otro lado, lograr el apoyo del pueblo, que se hace mediante la estrategia esta de pan y circo, hoy la traduciríamos como fútbol y cine. Y curiosamente, yo lo ligo mucho a esta búsqueda del pueblo, aparece también el latín vulgar. Se va vulgarizando la lengua, algo que también podemos encontrar en el momento actual. Y hay un desarrollo también frente al estoicismo que era tradicional romano, va ganando fuerza esta filosofía del epicureísmo, que básicamente se trata de buscar el placer instantáneo, de buscar los máximos placeres, y ahí nos encontramos esta imagen del Imperio Romano, de esos banquetes en donde entre plato y plato se dedicaban a vomitar para seguir comiendo. Pasamos de una imagen, que sería la imagen central, ordenado, eso sería una boda romana en el siglo I, una sociedad sana, seria, a lo que nos encontramos en el siglo III, que es viva la vida, y evidentemente eso no encaja muy bien con el espíritu militar. El ejército romano de la República y del Alto Imperio era un ejército de ciudadanos,
que luchaban durante 20 años en el servicio de las legiones y después se asentaban allí donde estaban y de ahí van surgiendo las colonias. Ahora cada vez más hay más problemas para lograr soldados y se va primero dejando este de servicio más que a los romanos a los pueblos conquistados que se van romanizando poco a poco y después ya directamente a los bárbaros. Y además, todo esto que puede ser un poco cogido con pinzas o puede dudarse de ello, porque al final son interpretaciones, esto es real. ¿Vale? La crisis financiera y la inflación que se produjo durante el Imperio Romano no es algo que se puede completamente medir. Este es un denario de la época de Augusto, del siglo I. Básicamente es plata al 100%, como puede ver, se ha conservado perfectamente. Y esto es el denario antoniano o antoniniano del siglo IV, que tiene un contenido de plata de menos del 5%. Quiere decir que con un denario del siglo I podíamos hacer 25 denarios del siglo III. Es un proceso que está completamente estudiado por la numismática, cómo poco a poco van perdiendo ley esas monedas, básicamente porque con la misma plata cada vez hacían más monedas y con eso tenían capacidad de pagar a más gente. Pero esto llega un momento en que se pierde la confianza y el sistema económico se rompe. ¿Vale? Se destruye por completo la economía real y se produce una parálisis comercial y estatal, hasta el punto de que los emperadores acuñaban las monedas de menor ley, pero exigían a los recaudadores de impuestos que trajeran las de mayor ley. Y entonces la gente se quedaba con las monedas buenas y entregaba las malas, y cada vez eso iba paralizándolo todo. Y esto se fue traduciendo en que cada vez al romperse el comercio, pues se fue perdiendo la vida en las ciudades y los ricos fueron creando las villas y se fueron alejando de las ciudades. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Cuáles fueron los hechos reales? Pues básicamente a partir del asesinato de Severo se inician 25 años de usurpaciones. Lo que parecía que iba a ser un golpe rápido para cambiar un emperador por otro, se traduce en constantes guerras civiles y además con la presión de los enemigos externos. El emperador Decio muere luchando contra los godos en una primera guerra goda que apenas he tocado, hacia el año 193. Valeriano es capturado por los persas, que directamente el emperador persa lo utiliza como escalón para subirse a su caballo y lo tiene humillado en su corte durante años hasta que decide cargárselo. Con Valeriano se produce una primera división del imperio. Aureliano consigue hacer una reunificación, pero el que al final consigue poner un poco de orden es Diocleciano. Y entre medias se van produciendo persecuciones contra los cristianos. La más importante, por eso pongo la GP de gran persecución, que será la de Diocleciano, pero ya en la época de Valeriano nos encontramos el caso de San Fructuoso aquí en España. Por hablar de Diocleciano, Diocleciano hace cosas, aparte de la gran persecución, hace cosas muy útiles. Él consigue dar estabilidad al imperio dividiéndolo en 4 partes. Esta tetrarquía, que básicamente son las provincias en rojo, hay 2 Augustos, 2 emperadores y 2 Césares en cada una de las partes del imperio. Entonces, un Augusto gobernaba Italia, Hispania y África, mientras que el César gobernaba la Galia y otro Augusto gobernaba todo el imperio oriental, Egipto, Siria, Palestina y Turquía, y el otro César, pues esa zona en amarilla que sería Grecia y los actuales Balcanes. Ese sistema funciona bajo Diocleciano, pero implica que tienen que estar todos, llevarse muy bien, porque se van sucediendo los unos a los otros. Entonces también favorece mucho esas luchas por el poder. Pero mientras está Diocleciano, el sistema funciona. Él también crea la diócesis de España, que hasta entonces estaba dividida en 2 regiones, la tarraconense y la bética, y aquí lo que se hace ya es darle una organización más actual, aunque sigue dividiéndose en Lusitania, Bética, Cartaginense, Tarraconense y Galaecia, y dentro de ellas en distintas provincias menores, y lo que hace es poner un líder, que es, en este caso será Daciano, y que gobierna prácticamente, es el delegado imperial en la península. Además, intenta luchar contra la inflación,
pone un edicto de precios, empieza a mejorar la ley de la moneda, pero tiene en su haber el haber sido el que desencadenó la persecución más dura contra los cristianos. Curiosamente, cuando estaba haciendo el vídeo, pues, leyendo, perdón, el audio de la presentación, estaba escuchando distintos vídeos y en una presentación del nada menos que del CEU, que debería ser católica, pues se decía que en España la cristianización de España había sido muy tardía y sería a finales del siglo III. Nos olvidamos completamente de lo que ya se adelantó, que es que habíamos hablado en la primera sesión, el tema de los libros plumbios y sobre todo las evidencias arqueológicas que hay debajo de Santiago de Compostela, que es que hay una necrópolis romana del siglo I y una tumba, que es verdad que está vacía, pero en la que pone aquí yace Jacob. En fin, es bastante difícil de explicar que alguien en Galicia del siglo I usara ese tipo de enterramiento. El caso es que es verdad que luego todo eso fue cayendo en el olvido. Hay un estudio bastante interesante de cómo se fue transformando ese arca marmórica de Santiago, fue transformándose y ocultándose, pero es una evidencia que tenemos del siglo I y después en el siglo III tenemos a San Fructuoso, que era el obispo de Tarragona y que un buen día, por orden de, por aplicación del edicto de Diocleciano, pues se presentaron en su casa y los llevaron al circo o al anfiteatro y los quemaron vivos. El testimonio que se guarda de su martiriologio parece claramente que es alguien que estuvo presente y sabemos que fue exactamente el 21 de enero del año 259 y que había otros dos diáconos con él y que todo el pueblo de Tarragona después se fue llevando las reliquias y construyeron una basílica y una necrópolis alrededor. Y ahí se conservan en esa urna los restos de San Fructuoso. Hablamos del año 259. Para que hubiera obispos y que hubiera ya persecución, tenía que estar bastante asentado, por lo menos desde mi punto de vista. No es que hubieran llegado en ese momento. Y además, en torno al año 305, es un poco antes de la persecución de Diocleciano, aunque no está claro, porque estas cosas no estaban firmadas con tanta claridad, se produce el concilio de Elvira. Elvira es el nombre que tenía la ciudad de Granada, curiosamente donde han aparecido los libros plumbios. Y es el primer concilio occidental, sirve de base en muchos aspectos al de Nicea, y hay ya 19 obispos y unos 25 presbíteros. Es verdad que casi todos son de la Bética, es decir, la zona más cercana. No se ve muy bien, pero ahí hay obispos de Lusitania, hay obispo de Zaragoza, hay un obispo de León y otro que parece de la zona de Pamplona. O sea que, bueno, lo de decir que España se cristianizó tarde y mal, pues es parte de esta leyenda o de este uso que estamos haciendo político o separar de España del cristianismo. Desde mi punto de vista, hay bastantes evidencias, dentro de que es difícil de encontrar más, de que la cristianización fue bastante temprana y que probablemente empezó con Santiago. Aún así, esto no fue un camino fácil y ya se están produciendo las primeras herejías. Las primeras son los gnósticos en el siglo II, pero aquí en el siglo IV, coincidiendo con la conversión de Constantino, como luego veremos, aparece el arrianismo. El origen del arrianismo es Arrio, un presbítero de Egipto, de Alejandría, aunque parece ser que era de Libia, y hacia el 318 se produce la excomunión de esta herejía. Sin embargo, lo más importante o para nosotros es que un obispo, Ulfila, en esas fechas está evangelizando a los godos, cuando los godos ni siquiera han entrado todavía en el Imperio Romano, y consigue que se conviertan al cristianismo, pero al cristianismo arriano. Entonces, cuando entran en el imperio, ya vienen con esta herejía dentro de sus filas. Pasamos ya, después de Diocleciano, hay una guerra civil y viene Constantino. Esta diapositiva no me ha quedado del todo bien. El nombramiento de Constantino se da en el 306. La persecución había sido en torno al 304-305 y se le nombra como César.
Lo que pasa es que hay una guerra civil bastante fuerte hasta que Constantino consigue hacerse con el poder de todo el imperio. El primero al que se va a enfrentar es a Magencio. Magencio también había tenido guerras civiles, una guerra civil interna, había tenido que acabar con varios usurpadores, pero hay un momento en que Constantino y Magencio entran en guerra y se produce la batalla del puente Milvio. Esta batalla es una de las más importantes para la cristiandad porque es a raíz de la cual Constantino se va a convertir. El relato de lo que sucede en Puente Milvio lo cuenta me he olvidado el nombre, pero bueno, hay un testimonio que lo cuenta de primera mano y que dice que lo habló directamente con él y que era el Eusebio de Cesarea, me parece que es, que dice que Constantino, bueno, primero mientras su ejército y él iban avanzando hacia Roma, porque el puente Milvio está en el Tíber, ven una cruz en el cielo y leen y ven las letras que dicen con este signo vencerás. Pero ellos no lo entienden y durante esa noche parece ser que tuvo un sueño en el que el propio Cristo se aparece a Constantino y le dice que si lleva ese símbolo en su escudo, en sus escudos, vencerán. Y es el crismón, es la X con la P de Cristos en griego. Y Constantino utiliza ese signo, pasa a ser su signo diferencial y vence en la batalla del Puente Milvio y además Magencio muere ahogado en el río Tíber, con lo cual se convierte sin discusión en el único Augusto de Occidente. A raíz de eso se produce el Edicto de Milán, en la cual Constantino con Licino, el otro César, otro Augusto de la parte oriental, pues declaran tolerancia al cristianismo e incluso que se le devuelvan las iglesias y los tesoros que habían sido saqueados. Y más tarde, a raíz de la expansión de la herejía arriana, Constantino va a interesarse o va a influir en los obispos para que se haga el concilio de Nicea, que va a ser la base de nuestra fe y en la que se rechaza por completo el arrianismo. De ahí viene el credo constantinopolitano, niceo constantinopolitano, perdón. Eh, de todas maneras, la leyenda, bueno, este sería el ejército romano en aquella época, ya vemos que se parece poco a las legiones antiguas, empieza a parecer bastante a los ejércitos medievales. Sabemos también que la madre de Constantino era Santa Elena, la cual era de origen humilde, había sido esposa del padre de Constantino, aunque este en algún determinado momento parece que la repudia, y desde luego Santa Elena sí que era católica devota y es la que va a ir después a Jerusalén a buscar las reliquias de la pasión y es la que se trae la cruz de Cristo. Constantino, sin embargo, no se convierte hasta mucho más tarde. No está muy claro y esta es una de las cosas que utilizan esta leyenda negra para decir que Constantino realmente estaba haciendo un uso partidista del cristianismo para llevarse, para intentar ganar adeptos y demás. En aquella época todavía los cristianos eran probablemente el 10% del imperio y yo personalmente prefiero creerme las fuentes que hablan de que tuvo un sueño y que tuvo todo esto. Pero bueno, eso dentro de la historia oficial pues no se acepta muy libremente. Y Constantino también tuvo la intención de revertir esta devaluación de la moneda y acuñó monedas de oro y bueno, consiguió revertir gran parte de la decadencia que había hasta ese momento. Sin embargo, la batalla contra el paganismo ni mucho menos se ha acabado. Lo que se ha declarado es una tolerancia, pero vamos, las persecuciones se van a mantener y en cuanto cojan el poder van a seguir avanzando. Después de Constantino nos encontramos el caso bastante desconocido de Juliano el Apóstata, que era sobrino de Constantino, que fue un militar de éxito, que tuvo una muy buena formación. He dejado ahí los párrafos que me dejaba el ChatGPT para que veamos cómo a todo lo que va en contra del cristianismo lo ponen por las nubes. ¿Eh? Príncipe erudito, recibió una formación excepcional en retórica, filosofía, pensamiento neoplatónico que marcaría profundamente su gobierno. Es cierto que durante Juliano no hubo
una persecución abierta, como la había habido con Diocleciano, pero sí que intenta desandar todo el camino iniciado por Constantino, y si no lo consigues porque muere luchando contra los persas. Pero eh, es que Juliano directamente intenta reconstruir el templo de Jerusalén. O sea, no es que fuera, o sea, no sabemos cuál es la influencia que había detrás. Lo que se cuenta ahora es que intentó dejar en evidencia a los cristianos porque las profecías cristianas decían que no se iba a poder reconstruir. El caso es que intentó, dio órdenes de reconstruir el templo de Jerusalén, y ahí he dejado las 4 fuentes que hay históricas que todas coinciden en que se empezó a construir el templo de Jerusalén, se empezaron a remover las piedras de los cimientos y se dejó de avanzar porque salía fuego del suelo. Y entonces, cuando los obreros empezaron a quemar, dijeron que construyera otro. Y es que son 4 fuentes primarias, algunas de ellas paganas, que cuentan esto. Entonces, bueno, aquí la historia oficial pasa de alto porque, claro, ¿cómo vamos a reconocer un milagro y menos ligado al cristianismo? Pero bueno, son las fuentes. De hecho, parece ser que al morir, o poco antes de morir, Juliano dejó dicho aquello de venciste Nazareno. Y no va a ser el último ataque. Pero aquí ya vemos que los enemigos del imperio se están empezando a expandir. Ya venían desde el siglo III, desde el año 193, esa primera guerra goda, pero ahora van a venir con bastante más fuerza. ¿Cuál es la causa de estas invasiones bárbaras? Pues la verdad que no está muy clara. Hay una expansión demográfica, claramente, o sea, los pueblos germanos, por algún motivo, empiezan a desarrollarse. Probablemente la expansión de la agricultura de esas tierras y un cambio en el clima favoreció que hubiera mayor producción de alimentos y que hubiera un desarrollo, un crecimiento demográfico. Y por otro lado, también hay movimientos de las tribus en las estepas asiáticas, y estos pueblos son bastante más salvajes que los germanos que ya se habían asentado en el Limes, en la zona del Danubio. De hecho, el movimiento de los hunos genera que se muevan los sármatas, que se muevan un montón de pueblos de las estepas, y estos son los que van a ir presionando cada vez más a los que están más cerca de la frontera, que van a ir entrando. ¿Cuándo se producen los primeros? Pues con Marco Aurelio ya hay algunos movimientos, con Caracalla, pero la primera invasión será en el 235. ¿Y cómo se desplazan? Son pueblos enteros. O sea, esto no son ejércitos de 5.000 soldados y más, no. Si hay 5.000 soldados, podemos asumir que había 25.000 más, 25.000 bocas que alimentar, que se movían en carros llevando todo encima. Y eran auténticas hordas que, cuando lo veamos más en detalle, que una ciudad normal, una ciudad grande, podía tener 20.000 habitantes. Si te entra un ejército de 50.000 o de 200.000 hombres, es que saquean todo, son como las langostas. Y además, no, estaban atrasados culturalmente. De hecho, había algunos pueblos, como los suevos, que no conocían ni la escritura, pero no estaban atrasados militarmente. Dominaban el hierro, son los que introducen el estribo, y llegan a generar, como se ve desde aquí, llegan a tener ya cotas de malla. O sea, en algunos aspectos están incluso más adelantados que los romanos de la época. Sí que es verdad que Roma tenía una capacidad de movilización que no tenían en principio estos pueblos. Y son un montón. O sea, yo recomiendo, al estudiar esto, hay que leerlo poco a poco y hay que intentar entender los procesos y no quedarse con los nombres y los sucesos, porque te puedes volver loco. Sin embargo, cada una de estas flechas va a ir saliendo en las siguientes diapositivas, porque todas son necesarias para explicar por qué cae Roma. O sea, Roma no cae solo por los hunos o solo por los godos, cae por todos a la vez y por ellos mismos, que entre medias, en lugar de ponerse de acuerdo, se dedican a luchar por el poder entre ellos, como iremos viendo. Concretamente, sobre los godos. Tenemos la suerte ahora mismo en España que hay el historiador José Soto Chica, que probablemente sea el mejor, sin ninguna discusión, estudiando estos temas. Es un militar retirado, tuvo un accidente y se quedó prácticamente ciego, y de alguna manera que no termino de entender, ha sido capaz de aproximarse a las fuentes originales, a las fuentes primarias, e interpretarlas de una manera que nadie ha tocado hasta la fecha. Ha publicado un montón de libros. Hay uno sobre la caída del Imperio Romano, el del águila contra los cuervos, otro específico sobre los visigodos,
y la verdad que son los mejores estudios que yo he encontrado de esta época. Y si basándome en ellos, pues podemos decir que los godos no empiezan con Alarico, como tenemos aquí la estatua en el Palacio Real, sino que vienen desde más atrás. En el siglo I se hallaban en la tierra de Gotland, godos, Gotland, que es básicamente Suecia, allá arriba, y a partir de allí, por algún motivo, quizás atraídos por el desarrollo del imperio, se van moviendo hacia el sur. En el siglo III han atravesado ya la zona de Polonia y se están asentando en lo que hoy es Ucrania, en el Dnieper. Y en el 238 al 69 se producen las primeras guerras góticas, pero son rechazados y se mantienen ahí. Ahí se produce un primer proceso de aculturación. No, es un poco pronto todavía para llamar romanización, pero es ahí donde este obispo Ulfila les convierte al cristianismo. Entonces, dentro de que eran bárbaros, estaban bastante más avanzados que el resto de pueblos que había por allí, como los alanos o los sármatas. Y ahora vamos a empezar a ver el resto de batallas en las que participan. Adrianópolis, luego batalla del río Frígido, saqueo de Roma. Lo importante es que los godos vienen hacia el imperio buscando ser parte de él y buscando su protección, pero acaban combatiendo siempre y entonces es una relación de amor-odio en el que tan pronto son amigos, aliados como enemigos. Y si es verdad que les causan las derrotas más importantes, como la de Adrianópolis, también están en las victorias más importantes, como la de los campos cataláunicos. De hecho, alguno en la sala seguro que le llama la atención la manera de vestir y te parece de alguna película que conocemos, ¿no? Luego veremos por qué. Bueno, la batalla de Adrianópolis es la batalla más importante, la derrota más importante de los romanos desde la batalla de Cannas contra Aníbal. Los antecedentes es que los hunos estaban empezando a saquear Ucrania y los godos piden permiso a Roma para introducirse en el imperio como refugiados. Pero claro, viene un pueblo de 200.000 bocas que alimentar. Eso, cuando cruzan el Danubio en el 376 y se asientan ahí en Moesia, el gobernador romano no cumple la palabra de Roma, no le da las raciones que tienen y empiezan las tensiones, las humillaciones, hasta que llega un momento en que en Marcianópolis los godos se rebelan y acaban con la guarnición de la ciudad. Marcianópolis está ahí arriba, donde confluyen las distintas líneas, estas verdes, no sé, de ahí no se ve, ¿no? A partir de que se han sublevado, el emperador de Oriente, que es Valente, reúne un ejército romano para enfrentarse a la amenaza que creía que había. Es decir, él tenía informes de que habían pasado unos 100.000, 120.000 del pueblo godo, eran unos 30.000 soldados, pues va para allá con un ejército, perdón, los números eran más bien que había un ejército godo de unos 15.000 hombres y él va para allá con fuerzas suficientes para enfrentarse, va con 30.000 hombres. ¿Qué ha pasado por el camino? Que el resto de bárbaros de la zona ve que los godos se han sublevado y se sublevan también. Entonces el ejército godo pasa de ser de 15.000 hombres a duplicarse, a unos 30.000. Y esto no le llega a Valente. El problema de Valente es que se lanza al ataque, ya me sale la vena militar, y no tiene información de lo que está pasando realmente. Le falla sus espías. Y además, cuando llega, se encuentra al campamento godo, que son los carros, básicamente un círculo de carros que le servía como fortaleza, y la caballería no está, la caballería goda, con lo cual echan un vistazo, ven que efectivamente son los 15.000 hombres que creían y deciden atacar. Pero cuando están atacando, aparece la caballería goda y les ataca de flanco, destruye a la caballería romana y una vez que la caballería romana ha sido vencida, los envuelven y se produce la destrucción completamente del ejército romano. ¿Vale? Mientras están envolviendo la caballería, carga la infantería visigoda y es la destrucción por completa de ese ejército romano del que es aniquilada 2/3 partes. Hay historiadores que sostenían que, bueno, que al final no fueron tantas las bajas, que seguramente los números estén inflados,
El estudio que hace Soto Chica dice, las fuentes romanas hablan exactamente del número de cónsules que habían muerto y da veracidad a esos números. O sea, que probablemente fueron del orden de 16.000 romanos muertos en aquella batalla. Todo el ejército con el que contaba el Imperio Oriental desaparece. Y los godos se dedican a saquear todo lo que encuentran. Saquean porque es la única manera que tienen para comer, porque no hay capacidad de alimentar a semejante pueblo si no es llevándose todo lo que hay. Intentan tomar la ciudad de Adrianópolis, no lo consiguen, la guarnición romana milagrosamente consigue rechazarlos, pero saquean toda la zona norte de Gracia, lo que es Tracia, y prácticamente ponen cerco, no llegan a acercar como tal la ciudad, pero se acercan mucho a Constantinopla. Ahí es el dato ese de los 32 tribunos de los que hablaban las fuentes. O sea, que es que la destrucción fue como no había conocido Roma desde la época de Aníbal. Y aquí nos encontramos pues, con el que probablemente se comió el mayor problemón de la historia, porque el emperador Graciano, el emperador de Occidente, que a todo esto, Valente, vuelvo atrás, Valente no había querido esperar al emperador Graciano que estaba yendo a ayudarle. Llevaba un ejército de 15.000 hombres. Volvemos a lo de la ambición. Él quería ganar la batalla y la gloria para mí. Y si pierdo por el camino, eso no entra en los... Entonces, Graciano, cuando ve la debacle, coge su ejército y se vuelve a Roma. Y llama a Teodosio. Teodosio era un joven, este es un augusto de aquella época, reconstruido con técnicas actuales, pues podía ser así. Y Teodosio era nacido en Cauca, Coca, provincia de Segovia, aunque también hay sevillanos que lo llevan a Hispalis. En caso, lo que no hay ninguna duda es que era español, era un militar de profesión, hijo de otro general, y había combatido ya por esas fechas en África, en Inglaterra, en Germania y en la frontera del Danubio. Pero su padre había caído en desgracia en África, lo habían hecho ajusticiar y Teodosio, con bastante cordura, decide jubilarse y volverse a España. Y cuando está retirado aquí en España, le llega un mensaje del emperador Graciano diciendo que, oye, he pensado en ti para hacerte cargo del Imperio de Oriente, con todo lo que ha pasado, sin un solo soldado en las fronteras, y de alguna manera, poco menos que milagrosa, pues consigue llegar desde el interior de España hasta Constantinopla antes de que esta haya sido saqueada. Y lo que es más impresionante todavía es que consigue darle la vuelta a la situación. No consigue derrotar a los godos, pero fomenta las divisiones que hay entre ellos y consigue al final pactar con ellos y les otorga un foedus, es decir, un pacto de federación, que al final es entender lo que querían y es darles tierras, asentarlos en un determinado punto y que pasen a luchar del lado del emperador. Consigue de esa manera pacificar la zona y no solo eso, sino que con ese ejército y siendo nombrado, habiendo sido nombrado legítimamente emperador de Oriente, empieza a intervenir en Occidente cuando a la muerte de Graciano él deja nombrado a su hijo Valentiniano, pero Máximo no lo acepta y empieza otra guerra civil, una más. Teodosio, agradecido a Graciano, defiende a Valentiniano y es el que derrota a Máximo. Entonces, al final se quedan durante un tiempo Constantino en Oriente y Valentiniano con las dos regiones, la Galia, Hispania e Italia, del de Occidente. Pero hay otra nueva guerra civil. A la muerte de Valentiniano, bueno, un general que ya había combatido hombro con hombro con Teodosio, Arbogastes, un día manda una carta diciendo que es que Valentiniano se ha suicidado. Oficialmente, Valentiniano apareció ahorcado en su tienda. Y Arbogastes dijo, pues yo no me nombro emperador, pero nombro a Eugenio. Todo el mundo sabía que el que está detrás de esto era Arbogastes y lo que es más grave, Arbogastes se apoya en la nobleza romana, que sigue siendo pagana, y reinstauran el culto a Júpiter, reinstauran el paganismo como norma oficial. Teodosio, que ya había empezado a recuperar o a fomentar todavía más el cristianismo, el catolicismo, se atrae, hace valer el foedus que tiene firmado con los godos
y se lleva a todo el ejército oriental, tanto romanos como bárbaros, para luchar contra este general Arbogastes. Y la batalla se produce en, bueno, primero, perdón, un pequeño inciso. Parece ser que hay un santo, que es San Juan de Licosio, que le profetiza a Teodosio la victoria. O sea, que le explica que si lucha, que si va a la guerra contra Arbogastes va a conseguir vencer. Y se produce la batalla del río Frígido, que está actualmente es la frontera entre Eslovenia e Italia. Y la batalla es tremenda, porque evidentemente los que estaban defendiendo, que son el ejército de Eugenio y Arbogastes, están en defensiva, han elegido el terreno y un soldado en defensiva pues vale 3 veces lo que un soldado en ofensiva. Estamos hablando de ejércitos que superan, que están muy cercanos de los 100.000 hombres. Y han elegido el terreno de manera que el ejército oriental, el ejército de Teodosio, tiene que atravesar un valle bastante estrecho y no puede desplegar todas sus fuerzas. ¿Quiénes van en vanguardia? Los godos. Los godos, acaudillados entre otros, no es el máximo jefe, pero sí que está allí, un tal Alarico. Y los godos se llevan 2/3 partes de las bajas de aquella batalla. Atacan una primera vez frontalmente y no vencen y tienen que replegarse y hacer noche. Durante esa noche parece ser que Teodosio pasa la noche en vela rezando y a la mañana siguiente da la orden de volver a atacar y resulta que cuando están atacando y que parece que va a ser una destrucción como la anterior, empieza a soplar el viento de los Alpes, levanta una polvareda y supongo que iría acompañado también de lluvia, granizo y demás. Eso impide que los defensores puedan utilizar sus jabalinas, sus ondas, reduce el ataque. Total, consiguen vencer. Los godos de Alarico y el ejército de Teodosio destruye completamente y de manera providencial al ejército de los paganos, de Arbogastes y Eugenio. Eugenio muere al poco y Arbogastes se suicida un poco después. Con lo cual, Teodosio queda como emperador único del imperio. Allí están no solo Ararico, sino Estilicón y muchos generales que van a ser famosos más adelante. Volviendo un poco atrás con el tema de Teodosio, si esto se ha producido en el 494, esta batalla, 394, ya en el Edicto de Tesalónica, Teodosio había declarado el cristianismo niceno como la religión oficial del Estado. Además, lo reafirma después en el Concilio de Constantinopla, en el 381, en el que hace especial hincapié en luchar contra el arrianismo. Y después, en el 391, es decir, cuando se está produciendo esta sublevación de Arbogastes, Eugenio, el asesinato de Valentiniano, en el que los paganos se están resistiendo en Roma para evitar esta cristianización, pues directamente prohíbe los cultos paganos, todos los cultos paganos que hasta entonces habían estado medianamente tolerados. Es curioso porque es que incluso en la página de la Academia de la Historia, la española, leía, buscando información, ponían a Teodosio como un fanático. Es que era un fanático cristiano y no sé qué, y eso escrito por un español. Bueno, el caso es que se produce una matanza en Tesalónica porque los paganos han matado a un general de Teodosio. Entonces Teodosio se cabrea y da orden, manda un ejército para allá con orden de castigar a los tesalonicenses. Y al poco se arrepiente, da orden de suspenderlo, pero ya el ejército se le ha ido de las manos y ha acabado con la vida de... Ha habido más de 1.000 muertos en la ciudad de Tesalónica. El caso es que San Ambrosio de Milán no se lo perdona y le dice al emperador Teodosio que está excomulgado y que o hace penitencia pública como hizo David o que no le admite a la Eucaristía. ¿Y qué hace Teodosio si era tan fanático? No coge a Ambrosio y lo crucifica, sino que el tío hace penitencia y espera durante varios meses hasta que le levantan la excomunión y se vuelve a reintegrar. Entonces, que a mí lo de que sea esto tan fanático como lo pintan, pues no me parece. Y es aquí, en estas fechas, en el 392, es decir, en plena sublevación de Roma
de los ejércitos de Roma contra el legítimo emperador cuando se produce este asalto al Serapeo, que era el templo de Serapis, que estaba en Alejandría y en el que se basa esta película de Ágora. Y que es verdad que en Alejandría pues, no hubo tampoco ninguna, hubo muertos, hubo sangre, pero no hubo grandes asesinatos. Los que se sublevan contra la ley de Teodosio son los paganos, que dicen que no la van a aceptar y que no van a dejar su templo a los cristianos. Como ya bien escarmentado de lo que había pasado en Tesalónica, Teodosio manda tropas, pero les dice que actúen con moderación. En el Serapeo había una pequeña parte de la biblioteca de Alejandría, una biblioteca auxiliar. Lo que ha pasado es que cuando se ha dado la orden de que los cristianos ocupen los templos, en un templo menor han encontrado alguna imagen de los ídolos, eh, algún comentario del patriarca de la zona indignó a los paganos egipcios y se produce esa sublevación y se hacen fuertes en el templo de Serapis, que debía ser bastante grande y prácticamente una fortificación. Pero de todas maneras es un templo que tenía 100 años de antigüedad, tampoco es el Partenón de Atenas. Y al final el templo, como escarnio público, acaba siendo asaltado por las tropas, bueno, asaltado, que no debió haber grandes resistencia porque cuando apareció una legión por allí, los propios paganos se dieron cuenta de que no tenía mucho sentido resistirlo y lo que sí que sucede es que al final el templo es destruido. Bueno, hay algún testimonio que dice que cuando se destruyó la estatua de Serapis salieron ratas, pero bueno, parece ser, en honor a la verdad, que es posterior a las fechas y que puede ser una adulteración de los testimonios originales. Pero vamos, que sucedió fue eso, que en las luchas finales entre la cristianización, pues al final siempre hubo alguna resistencia, entre otras cosas, porque los sacerdotes paganos vivían de eso y aparte los cultos, aparte de ser idolátricos y favorecer un desarrollo económico, o sea, darle dinero a los sacerdotes que vivían de aquello y que mantenían la vida, su modo de vida, pues también había desde prostitución ritual a sacrificios todavía de animales, pero no me extrañaría que hubiera todavía algún sacrificio humano encubierto y bueno, en fin, que son las cuestiones normales que pasan en cualquier cambio de era. Y lo que hemos hecho es coger, olvidarnos de las persecuciones bestiales de Diocleciano y poner el foco en este caso muy concreto para hacer una película de eso mientras dejamos en el olvido todo lo demás que sí que sucedió y que hay historia para rato para ver. Estas herejías también afectan a España. En el caso español es muy importante la de Prisciliano. Prisciliano se sabe que era probablemente de Ávila, que venía de una familia noble y su culto pues era ascético, muy rigorista y tenía tintos gnósticos. De hecho, recuerda un poco a los albigenses, que son de la Edad Media. Es verdad que hay bastantes, a Prisciliano lo condena el emperador de la época, Máximo, pero no lo condena el Papa y hay varios santos como San Antonio de Tours, San Martín de Tours, que piden que no haya una condena a muerte y que no haya derramamiento de sangre. Debió haber luchas internas también. Y lo importante es que su herejía se difundió bastante por la península, sobre todo por Galaecia y Lusitania. No debía ser, por lo menos en las partes que conocemos, el culto público no debía ser muy distinto del cristianismo, con lo cual se pervivió. Pero lo más grave, lo más importante es que a raíz de que fue ajusticiado, pues se convirtió en un héroe que todavía hoy, este es un título de una iglesia protestante, ¿no?, que hace referencia a Prisciliano, un obispo adelantado a su tiempo, y este es de un blog a favor de la independencia de Galicia, ¿no?, que habla de Prisciliano en la historia de Galicia. Se ha llegado a decir que la tumba de Santiago en realidad es la tumba de Prisciliano. Y de hecho se repite y hacen oídos sordos a esto de que se han encontrado que Prisciliano es del siglo IV, pero es que la tumba es del siglo I.
Entonces, es evidente que no puede ser. Pero da igual, las evidencias históricas que no les interesan no se repiten y estos mitos paralelos pues los repiten hasta la saciedad. Es un caso a estudiar porque, por ejemplo, eh, Menéndez Pelayo, en Historia de los heterodoxos españoles, dedica un capítulo a Prisciliano y él, que ha estudiado desde luego más en profundidad que yo este tema, eh, considera probado que se había dado a la magia desde sus primeros años, que no se sabe muy bien si eran supersticiones celtas o druídicas y que es posible que incluso hubiera doctrinas arcanas, como de Zoroastro y demás, como lo nombra el propio San Jerónimo. Entonces, es un campo bastante difícil porque insisto en que las fuentes primarias hay que saber latín y hay que ir a las originales para leerlo, pero no está nada claro y sobre todo pues que nos suene que hay algunos que están considerando a Prisciliano como el posible, o sea, que realmente el culto a Santiago es un culto a Prisciliano transmutado. Pues nada, hemos dejado ahí a la muerte de Teodosio, que muere, la verdad que muy poco después de la batalla del Río Frígido, en el año 395. La batalla del Río Frígido fue en el 94, y muere en Milán, vamos, en la sede donde estaba San Ambrosio. Él deja la desgracia de Teodosio, o la pena, es que sus hijos eran bastante jóvenes cuando él murió. Él deja a Arcadio gobernando el Oriente y a Honorio gobernando el Occidente. El imperio se ha dividido, lo ha dividido, pero ya había habido bastantes divisiones antes y no era imprescindible que esto se mantuviera. Era una manera de asegurarse la capacidad de reaccionar en tiempo y forma frente a las distintas amenazas que tenía. ¿Qué sucede? Que con Arcadio se queda Rufino, un general, el magíster de allí, de Constantinopla, no me recuerdo el cargo concreto, pero Rufino se opone completamente a Estilicón. Estilicón es el gran general de Teodosio, el hombre fuerte de Occidente, y el preceptor de Honorio, que a la sazón tenía 11 años. Y Rufino, desde el primer momento, empieza a conspirar contra Estilicón porque tiene miedo de que le quiten su puesto. ¿Qué sucede? Pues que Alarico, que ha combatido con los romanos, probablemente por el gran número de bajas que había tenido en el río Frígido, está ya descontento con el trato que le están dando los romanos. La tesis de Soto Chica es que probablemente lo que quería Alarico es que fuera nombrado Magister Militus, es decir, gobernador militar de una provincia. Y en este caso se le da, bueno, todavía no se le da nada, y al final, por los tejemanejes de Rufino, Alarico se rebela y avanza contra Constantinopla por dos veces, en el año 95 y en el año 96. Y las dos veces, Estilicón consigue llevar un ejército por mar hasta Grecia y lo deja completamente cercado y está a punto de destruir a los godos. Dos veces, en el 95 y en el 96. Pero Rufino se niega, o sea, prefiere mantener a los godos aunque estén saqueando Grecia y no le deja que terminen de exterminarlo. Entonces, Arcadio ordena directamente a Estilicón que vuelva a Roma. Estilicón se la devuelve a Rufino y manda para allá a un general, un godo, y este a la primera de cambio se cargan a Rufino, lo descuartizan y pasean sus restos por la ciudad de Constantinopla. O sea que aquí todos eran para darles de comer aparte. Pero bueno, el sucesor de Rufino es igual. Y en el año 96, Alarico, que ha sobrevivido de milagro, vuelve a invadir Grecia, vuelve Estilicón para allá y vuelve a ordenarle a Arcadio que se vaya. Con lo cual, por segunda vez, los godos sobreviven a Estilicón de milagro. Más o menos se tranquiliza todo. Estilicón sigue siendo el hombre fuerte en Roma, pero llega un momento en que Alarico, perdón, ¿qué sucede
¿Cómo consigue Arcadio pacificar a Alarico? Le nombra Magister Militum de la provincia de Iliria, es decir, esta zona central al norte de Dalmacia, que está en la frontera con Italia, con el Imperio Occidental. Y ahí los godos, convertidos ya en autoridades romanas, consiguen todos los beneficios de ser parte del imperio. Es decir, se rearman, consiguen atraer un montón de otros bárbaros que se afilian a ellos y consiguen reforzarse mucho. En el año 402, Alarico se vuelve a sublevar, pero esta vez, probablemente por influencia de Arcadio, ya no va contra Constantinopla, sino que se va hacia Italia. Invade el norte de Italia y en el año 402, en Pollentia, Estilicón les vuelve a derrotar y de hecho se adueña del tesoro visigodo. Y en 403 les vuelve a derrotar en Verona y los expulsa de Italia. Es decir, siempre que se enfrentaba Estilicón a Alarico, ganaba Estilicón de calle. De hecho, Estilicón aconseja a Honorio que es mejor trasladar la capital porque Roma ya no es fácil de defender y se traslada a la capital en el año 404 a Rávena, que está entre pantanos y es más fácil de defender. Aquí se produce otra invasión, en este caso de otro bárbaro desde el norte, desde el Rin, que es la invasión de Radagaiso. Y Estilicón, llevándose todas las fuerzas que había, entre otras zonas, en Inglaterra, consigue derrotar a este ejército de Radagaiso cuando ya estaba entrando en Italia. Pero, como ha tenido que replegar todas las fuerzas que había por el norte, el 31 de diciembre del año 406 se produce la invasión de los vándalos por el Rin. A los alanos, vándalos y suevos, unos 40.000 soldados y 200.000 hombres en total, cruzan el Limes por el Rin. Y además, en el 408, Estiligón, que había salvado a Roma de todos estos ataques cuando parecía imposible, en lugar de nombrarlo César, lo que hacen es asesinarle. Y aquí, para mí, esto ya es el punto de inflexión. Roma ya no consigue, va a haber un pequeño repunte, pero los milagros que estaba logrando Estilicón no se repiten. En el 409, los suevos, vándalos y alanos invaden Hispania, que hasta entonces había estado en paz, desde el 27 a.C. hasta el 409, prácticamente sin guerras. Y sobre todo, lo más importante es que Alarico, después de poner cerco 3 veces a Roma, termina saqueando Roma. Esto es un golpe tremendo. Esta foto esta es la batalla de Pollentia, esta sería el cruce de los bárbaros del Rin, porque se cuenta la tradición que fue un invierno tan frío que se congeló el Rin y que pudieron cruzar a pie, pero bueno, no está del todo claro, probablemente tuvieron que usar alguna barca. La invasión de la Galia por parte de Radagaiso y finalmente la llegada de Alarico y el saqueo de Roma. Alarico, que había sido un general bastante normal, su ambición había sido que lo hubieran nombrado, que lo hubieran reconocido como Magister Militum, que lo hubieran nombrado como un cargo más dentro del Imperio Romano, pues termina por saquear la ciudad de Roma y mientras tanto el emperador en Rávena, sin hacer nada por defenderla. Esto, como digo, es un golpe tremendo para la moral romana. San Agustín, a raíz de esto, escribe La ciudad de Dios, porque no se podían, en la mentalidad romana, no se podía explicar que Roma hubiera caído. Y pongo ahí la foto de la mesa de Salomón. Entre una de las, claro, es la primera vez que se saquea Roma, el tesoro que se llevan los visigodos es impresionante. Y entre otras cosas están ahí los tesoros del templo de Salomón, la mesa del rey Salomón y distintos tesoros que se llevaron de ahí, entre otras cosas el candelabro este de 7 brazos, la menorá, también se lo llevan y no lo van a perder, lo van a mantener y va a terminar en Toledo siglos más tarde. Ahí se le pierde la pista.
¿Qué había pasado mientras tanto en España? Pues como digo, hasta entonces España era una isla. Estaba gobernada desde emérita, desde que en el 300 y poco Diocleciano lo convierte en una diócesis aparte. El gobernador de Hispania es el gobernador de emérita Augusta. Debía haber en torno a 6 millones de habitantes. Toda la zona sur y el levante ya estaban ampliamente cristianizados, en el resto pues, estaban cristianizados de aquella manera porque la romanización era menor. La capital, Gemérita, tenía unos 30.000 hombres y luego había otras ciudades importantes que serían las capitales, que llamaríamos como de las comunidades autónomas, Córdoba, Hispalis, Tarraco, Cartago Nova, que tenían unos 20.000 hombres y no había ejército. El ejército estaba concentrado no en la península, sino en la Mauritania Tingitana, que formaba parte de la península. Es decir, la zona de Tánger era parte de la diócesis de España y ahí había un ejército de unos 10.000 hombres con una pequeña flota que estaba en Septa, que es la actual Ceuta. Claro, cuando cruzan por el Pirineo en el 409 estos ejércitos de los vándalos silingos, vándalos asdingos, suevos y alanos, pues se nos meten ahí unos 40.000 guerreros y cerca de 200.000 hombres, probablemente, que no se sabe muy bien si entran primero llamados, porque lo que se va a producir primero es una guerra civil entre Constantino III y Honorio, Honorio que es este hijo de Teodosio, y Constantino, que ha desembarcado desde Bretania, trayéndose las últimas tropas que hay en Inglaterra y que nunca volverán las tropas romanas por allí, y que se va a luchar en la Galia y en Hispania. Se produce una primera guerra civil, se desguarnecen los pasos que hay en el Pirineo y esto es aprovechado por los vándalos que ya han saqueado todo lo que había en la Galia para pasar a España. Se dedican a saquear a muerte la zona y a veces, como parte de estas corrientes historiográficas, pues no se habla de que en realidad las invasiones bárbaras, perdón, no fueron tan duras y no fue una cosa tan, que fue un periodo de transformación. Bueno, el testimonio que da Idacio, que está escrito ahí más abajo, habla directamente de canibalismo. Los bárbaros que habían penetrado en Hispania la devastaron en lucha sangrienta. La peste hace su parte no menos, y no menos rápidos estragos. El tiránico es actor, es decir, Constantino III roba y el soldado saquea las riquezas y los mantenimientos guardados. Reina una hambre tan espantosa que, obligado por ella, el género humano devora carne humana. Hasta las madres matan a sus hijos y cuecen sus cuerpos para alimentarse con ellos. Eso hay dos fuentes primarias que lo citan, con lo cual parece ser que fue un hecho real. Cuando se habla en el Apocalipsis de que llegará una época que sea tan dura como no ha habido antes ni habrá, estamos hablando de que va a ser más duro que esto todavía. Bueno, los bárbaros finalmente se asientan y se reparten el territorio. En la Bética se quedan los vándalos asdingos, los alanos, que eran el pueblo más numeroso, cogen Lusitania y Cartagonova y Cartagena, cartaginense, y los pueblos más pequeños, los vándalos silingos y los suevos, se asientan en la Galaecia. Y a Roma solo le queda tarraconense, es decir, la zona de Tarraco y César Augusta. Y en esta situación, los visigodos, que después de saquear Roma han estado malviviendo y luchando con los restos del Imperio Romano y terminan por salir de Italia y pasar a la Galia, como en la Galia, que ya ha sido saqueada, tampoco consiguen sobrevivir, pasan a España y se asientan en Barcino, en Barcelona. Se han llevado para allá nada menos que a la hija de Teodosio, una mujer de la que pues, se pueden escribir, y de hecho se han escrito varias novelas y se podría hacer una película, es Gala Placidia. Ataulfo se casa con la hija de Teodosio, con Gala Placidia. Esto cabrea a Honorio porque hace a Ataulfo semejante a él y las pocas fuerzas romanas que hay se dedican a cercar la zona de Cataluña e impedir que llegue el trigo de África y al final esto genera muchas tensiones
Y bueno, no se sabe si por eso o por otras cuestiones, el bueno de Sigerico, un godo, mata a Ataulfo, bueno, le mata a él y a sus 6 hijos y humilla a Gala Placidia. Quiere decir que, bueno, entre otras cosas, la viola, la hace andar delante de su caballo durante 12 kilómetros, en fin. Sigerico es tan querido por su pueblo que a la semana se lo han matado. Y lo mata Balia. Balia llega un momento en el que es un tipo realista y llega a un pacto con Honorio y le dice, yo te devuelvo a tu hermana, tú dame trigo y además acepto un nuevo foedus y te voy a solucionar el problema que tienes aquí en España y voy yo a luchar contra los godos. Entonces, desde Barcino, ya en el 416 han conseguido hacer las paces con Honorio, han recibido 600.000 medidas de trigo, con lo cual se pueden hacer cálculos de cuántos godos había, que se habla de que debían ser unos 50.000 aproximadamente, y empieza a avanzar recuperando todas esas provincias. Avanza desde Barcino sobre Cartago Nova y vence a los alanos. En el 417 vence a los vándalos silingos junto a Gibraltar y captura a su rey. En el 418 derrota y prácticamente aniquila a los alanos, captura, bueno, su rey Atax muere en la zona de Mérita, que era la capital de España, y los supervivientes se acaban replegando con los asdingos y no los termina de derrotar porque Honorio le da la orden de regresar a Francia, le asigna tierras en Aquitania y le dice que abandone Hispania. Como siempre, como hemos visto, al final no quieren que haya un poder fuerte y en lugar de acabar con un problema, dice, bueno, los suevos, que se acaban de mandar una embajada para hablar con Honorio, entre los suevos y yo vamos a ser capaces de derrotar a los vándalos, a lo que quedan de los vándalos. No lo van a conseguir. El caso es que Balia lleva a su pueblo para atrás, les va a suceder Teodorico, y Roma recupera gran parte del control de Hispania. Ya no solo tiene tarraconense, sino también cartaginense, la bética y gran parte de Lusitania. Se asientan los godos en un régimen de hospitalitas en Tolosa y ahí reciben mantenimiento en forma de grano y dinero, pero también tierras y se empiezan a relacionar con la población galorromana. Es decir, aquí nace el reino de Tolosa, el reino visigoda de Tolosa. Y después de Estilicón, cuando parece que ya no va a surgir nadie capaz de restaurar Roma, pues resulta que sí, que aparece un nuevo general que se llama Flavio Aecio y que va a ser el que dé el último momento de esplendor a Roma. Aecio, como vimos que Estilicón estaba enfrentado a Larico, pues Aecio va a estar enfrentado a Teodorico. Aecio es un noble de origen eslavo, de Iliria, que se ha educado entre los visigodos y entre los hunos, que tiene por lo tanto una gran capacidad diplomática, que es Magister Militum de las Galias desde el 433 y que se va a convertir en el nombre fuerte de Valentiniano III. Va a gobernar de facto en Occidente, salvo en los problemas que tiene con Gala Placidia, que no se lleva muy bien. Se basa en lograr alianzas con unos y con otros, de hecho, con unos, porque directamente se alía con los hunos durante un tiempo, pero también con los visigodos. Y es capaz de contener las rebeliones internas y preservar temporalmente la unidad del imperio entre la Galia e Hispania. Su gran batalla va a ser la batalla de los campos cataláunicos, en las que acabará derrotando a Atila. Por su parte, Teodorico es el rey visigodo desde el 418 al 431, es el que va a dar forma realmente al reino de los godos en Tolosa y va, de todas maneras, aún así, aunque va a estar aliado, va a estar en guerra intermitentemente con los romanos. De hecho, se sabe que combate contra ellos en el 422, en el 25, en el 30 y en el 36-39. Aún así, consigue asentar definitivamente a los visigodos en la Galia, aunque varias veces Aecio va a estar a punto de acabar con ellos. Aecio finalmente va a ser asesinado por Valentiniano III dentro de Rávena, dentro del Palacio Imperial,
A traición completamente, el emperador lo apuñala y esto va a ser el final de Roma, porque a partir de entonces no va a haber nada que le pare. Y Teodorico, sin embargo, va a morir en la batalla de los Campos Cataláunicos, luchando contra Atila y asegurándose la victoria de los romanos frente a los hunos. Va a ser vamos, todas las rebeliones que había habido anteriormente las paga sobradamente en aquella batalla. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que la aparición de los hunos, que ya venían avanzando desde el 378 en Adrianópolis, finalmente llegan a las fronteras y empiezan atacando las fronteras orientales del Imperio Oriental. Pero hay un determinado momento en el que el emperador oriental consigue pactar con ellos y desviarlos hacia Occidente. No solo, no solo es el pacto, o sea, no solo es que les entrega dinero y demás, sino que llega un momento que ya los unos no pueden saquear nada más en la zona, con lo cual tienen que ir a saquear otras regiones. Y entran por la Galia. Y al final esta batalla de los Campos Cataláunicos se produce no muy lejos, o sea, en el norte de Francia, no muy lejos de París, y el peso principal de la batalla, una vez más, van a ser los visigodos, los que consigan derrotar a los hunos y a los ostrogodos. El rey Teodorico muere en una carga contra los hunos y directamente en el campo de batalla los visigodos elevan sobre sus escudos a su sucesor y lo convierten en rey. Y vuelven, parece ser que hubo una maniobra de los romanos que están en el flanco izquierdo, maniobran por la izquierda y cargan apoyando el enfrentamiento que están haciendo los visigodos en ese flanco y consiguen derrotar a los hunos y vencer en esta batalla en la que se jugaban el todo por el todo. Atila morirá un año más tarde, pero aún así va a lanzar una nueva campaña y va a invadir Italia. Y en este caso va a ser León I, el Papa, el que se entreviste con Atila y no sabemos qué hablaron. La tradición dice que se le aparecieron los arcángeles en el cielo y que Atila decidió retirarse. El caso es que no hubo saqueo de Roma en esa ocasión, sí lo habrá 3 años más tarde cuando los vándalos de Genserico, ahora volveremos sobre él, vuelvan a saquear Roma y ya no se van a recuperar. En estos 5 años, en estos 3 años, se producen un cambio completo de protagonistas. En el 453 muere Atila, asesinado, y muere Turismundo, que era el rey que han elegido los visigodos en el propio campo de batalla, también asesinado. Al año siguiente, Valentiniano III asesina a Ezio, y al año siguiente asesinan a Valentiniano III. Con lo cual, en esta situación es imposible organizar una defensa y Genserico, que se encontraba en Cartago, es el que saquea Roma. ¿Qué ha pasado con los vándalos? Que no lo he puesto en la presentación. Los vándalos han luchado contra se encontraban en la zona de León, luchando contra los suevos, y los suevos no consiguen derrotarlos, pero llega el ejército imperial, el ejército romano, y consiguen derrotar a los vándalos que se van hacia el sur. Y el general romano comete el error del lugar, cuando ya los tiene completamente cercados y parece que les va a poder derrotar por hambre, comete el error de dejarles luchar una batalla en campo abierto. Y los vándalos, ayudados en este caso por los godos, consiguen derrotar la batalla. Los godos cambian de bando o se retiran de la batalla, los vándalos arrasan con el ejército imperial, le causan unos 20.000 muertos en lo que se ha llamado el Adrianópolis hispano, y Roma pierde el control de nuevo de la Bética. Los vándalos intentan, como ven que no van a poder mantenerse mucho allí, intentan cruzar a África y lo consiguen. Y consiguen, reorganiza Genserico, reorganiza todo su pueblo, agrupa lo que quedaban de los alanos, vándalos, aslincos y silingos, cruza a África y llega a tomar Cartago. La importancia de África era vital para el imperio, porque desde ahí era donde salía el trigo, con el que conseguían mantener, claro, con la devastación que había en Europa, era imposible mantener estos ejércitos. En el momento en que Roma pierde Cartago, la supervivencia del imperio es imposible. Aún así,
Mayoriano, un nuevo emperador, va a conseguir lanzar una ofensiva y apoyándose en los visigodos consigue recuperar Hispania. Pero un suevo que se ha convertido en un alto magistrado en Roma, no le cae bien la figura de Mayoriano y al final lo asesina. Con lo cual, desde el 467 al 474 se suceden 3 emperadores. Alguno solo está 6 meses. Y el último emperador es Julio Nepote, que es nombrado por el emperador oriental, León, pero al final otro romano, Orestes, lidera una revuelta contra él, lo deponen y pone a su hijo Rómulo Augusto, que será el último emperador de Roma. Entre medias han llegado los ostrogodos de Odoacro, han ocupado Italia y llega un momento en que le dicen, cogen las insignias del emperador y se las mandan a Oriente y le dicen que esto se acaba. El Imperio Oriental recibe las insignias del occidental y todavía quedan 2 pequeños núcleos ahí en el norte de África y en el norte de Francia que se consideran romanos, que durarán un tiempo más, pero prácticamente, de hecho, el 476 es el año en el que considera que se termina la historia antigua y empieza la Edad Media, la caída de Roma. Realmente Roma en el 476 quedaba muy poco, porque se había ido descomponiendo. Los 2 saqueos, el del 410 y sobre todo el del 455, son los que marcan el final de Roma y sobre todo la causa de la caída, más que los ataques que eran muy fuertes, es que son incapaces de ponerse de acuerdo y se van matando los unos a los otros. El asesinato de Estilicón y el de Aecio marcan el final. Y antes de seguir, volviendo a la batalla de los Campos Cataláunicos, mientras estaba haciendo la presentación, me di cuenta de que ha servido de inspiración claramente, entre otros para Tolkien. Al final, la batalla de los Campos Cataláunicos es la última batalla para defender Roma de la invasión de los hunos. La similitud es clara. Donde era Roma, aquí es Minas Tirith. El pueblo que viene del norte, que viene huyendo desde Escandinavia y que va aliándose y tal, son los Rohirrim, que son los visigodos. El rey que muere en la batalla es Teodorico, curiosamente Theoden, para Tolkien. Y bueno, no es Atila un Nazgûl, pero se le parece. Entonces, aunque pueda ser un tanto sacado un poco de contexto, pero desde luego la influencia de la batalla de los Campos Cataláunicos se ha mantenido en el tiempo y desde luego la influencia de los visigodos ahí fue fundamental. Si no, Roma habría caído no en el 476, sino unos 20 años antes y sobre todo la llegada de los hunos habría sido tremenda, porque eso no eran bárbaros medianamente romanizados, es que era una cosa completamente distinta. ¿Qué está pasando en España? El reino de Tolosa, que se funda en el 418, con ese nuevo foedus, poco a poco se va a ir introduciendo en España. Aunque tradicionalmente la historiografía dice que básicamente que estaban los visigodos ya en España desde el 418, la realidad es que estaban casi todos al norte del Pirineo, en esa región de Aquitania. En el 419 al 20 ya se produce esa primera campaña subo-romana, con esto que hemos dicho que no consiguen destruirles, y al final, en el 429, los vándalos pasan a África y dejan campo abierto a los suevos. El único pueblo bárbaro de que había invadido, de los 3 primeros en invadir, el último que queda son los suevos. Y eso se traduce en que durante 40 años van a moverse por toda España con prácticamente completa libertad. El rey Réquila establece su capital en Brácara y en Lugo. Y a partir de ahí van saqueando y va a ser un movimiento prácticamente según las antihorario, contrario a las agujas del reloj. Bajarán a Lusitania, saquearán Emérita, después Hispalis y terminarán pasando a la cartaginenses. En ese momento la situación es tan grave que se produce un amago de revolución
dentro del Imperio Romano, que son los bagaudas, uno de estos misterios que no está muy claro quién los maneja o de dónde sale. Parece, se ha querido ver la historiografía más soviética o filocomunista, pues ha tratado de ver un movimiento protocomunista. Ahora hay historiadores que estaban hablando de que pudo ser la propia Iglesia Católica la que intentó organizarse para suplir el vacío de poder que había en la zona, pero bueno, todavía había ejércitos romanos y los romanos terminan por acabar con los bagaudas, por lo menos en la primera expansión. Y en la segunda expansión, los bagaudas llegan a a sitiar César Augusta y a tomar Tudela. Es en ese momento, hacia el 458, cuando los visigodos, que vienen de haber estado luchando en los campos cataláunicos y que se han salvado de esta ola de asesinatos que ha habido en Roma y demás, el rey visigodo, aliado con los romanos, entra en la Tarraconense, derrota a los suevos en Órbigo. En el puente del río Órbigo se produce una batalla entre suevos y visigodos y los visigodos son prácticamente destruidos y además el rey visigodo continúa su avance hasta Brácara y prácticamente los aniquila. A partir de ahí, a ver si se ve bien, esta ha sido un poco la expansión que han seguido los suevos, primero hacia Mérida Augusta, avanzando hacia el sur, y a partir de que invaden la cartaginense se produce esta última reacción visigodo-romana y sobre todo la derrota en Órbigo, en el río Órbigo, que es a raíz de la cual prácticamente son aniquilados los suevos, aunque quedarán en el norte, pero muy debilitados. Poco después se produce la elección de Eurico. Eurico, aparte de que va a seguir teniendo combates, va a combatir en el norte de Francia contra un ejército romano apoyado por un caudillo bretón de origen romano, un tal Ambroso Aureliano, que tiene todas las papeletas para ser el mítico rey Arturo y que fue derrotado por Eurico, y mantiene su reino allí. Pero lo más importante es que va a iniciar la expansión por Hispania, va a acabar estableciendo guarniciones en Pamplona, en Tarraco e incluso en Emérida, y además va a publicar el primer código legal germánico en el que empieza a asumir parte del derecho romano dentro de las costumbres de los godos. Este código está bastante por delante de lo que estaban haciendo en esas fechas los francos o los burgundios, que todavía estaban mucho menos romanizados. Y va a ser un rey tan competente que muere de muerte natural, lo cual es una novedad para lo que nos estamos encontrando. Llega a reinar durante 20 años prácticamente y consigue legar su reinado a su hijo, que va a ser Alarico. Alarico II no es un mal rey, pero va a tener que bailar con, como se suele decir, con la más fea. En este caso le toca convivir con Clodoveo. Alarico II continúa el programa que ha hecho su padre de ir consolidando el reino, de reformas legales, de conseguir ir integrando, en este caso a los romanos, a los galos romanos y a la iglesia, y publica el brevario de Alarico, en el cual es una recopilación también de derecho romano, el poco que se seguía aplicando. Si el código anterior, el código Eurico, era para los godos, este es para los romanos que viven con los godos. Poco a poco se va produciendo una integración y si no hubiera sido por Clodoveo, probablemente la integración que se produjo después en el reino de Toledo se habría producido en el reino galo-romano, porque los godos eran bastante más, eran capaces de integrarse, cosa que el resto de bárbaros no tanto. Va a morir en el año 507 en la batalla de Bouillé. Y voy a detallar un poco más qué fue esta batalla, porque Clodoveo fue un genio de la guerra y es una demostración de lo que puede cambiar un general la historia, ¿no? La verdad que es una obra maestra. Él consigue, partiendo de su reino, que es esta región de Tournois, la que está
en un color rojo al norte, prácticamente en el estrecho de la Mancha, en el Canal de la Mancha, y partiendo de esa zona va a ir expandiendo, va a apoderarse del reino de Soissons, que era aquel resto del Imperio Romano que había quedado ahí aislado en París. Va a conquistar toda esa zona en naranja, va a empezar ya a lanzar distintas incursiones de tanteo sobre el reino visigodo, que es este que está en un color más amarillento, y esto va a empezar a provocar huidas de refugiados visigodos hacia la zona de Hispania. Y finalmente, hacia el año 505, él se convierte, no recuerdo el año exactamente, se convierte al catolicismo. Esto es aprovechado por el emperador de Oriente para generarle un problema al reino ostrogodo y reconoce al reino franco como el sucesor del imperio romano en la zona para generarle un problema de legitimidad. Pero bueno, también le genera un problema de legitimidad al reino visigodo. Y Clodoveo, muy hábilmente, consigue aliarse con los borgoñones y lanza un ataque simultáneo desde el norte y desde el sur hacia el reino visigodo de Tolosa. Esto sería del libro la fase de conformación. Con ese ataque por dos ejes lo que obliga es al ejército visigodo a dividirse y Alarico hace lo único que probablemente podía hacer dentro de su posición, que le permite maniobrar interiormente, decide jugárselo el todo por el todo, aunque mantiene un ejército menor luchando contra los borgoñones, se lleva el grueso de su ejército a luchar contra Clodoveo en Bouillé. Bouillé que está al lado, muy cerca de Poitiers. Sin embargo, el genio táctico de Clodoveo él elige el terreno, llega antes a Poitiers, elige la zona donde va a luchar, que es entre dos ríos, una zona relativamente estrecha, con lo cual anula la capacidad que tenía la caballería visigoda, que era superior a la de Clodoveo, le obliga a lanzar una serie de ataques frontales y Alarico, pues insisto que hace lo único que puede hacer. Esto está narrado, novelado por Soto Chica, pero es la explicación más racional. Hay un determinado momento en que la caballería visigoda, copiando las tácticas de los alanos y demás, finge que se retira para ver si así consigue que el ejército franco abandone esa posición fortificada que tiene, y ese es el momento en que Clodoveo lanza una carga frontal contra el centro del ejército visigodo, de la caballería donde se encontraba Alarico, y Clodoveo personalmente mata a Alarico. Sale vivo de milagro porque la guardia de Alarico contraataca y hiere a Clodoveo, pero la muerte de Alarico marca la desintegración del ejército visigodo, que se va retirando, pero prácticamente es aniquilado. En el siguiente año, bueno, en ese mismo año, va a tomar toda la Aquitania y va a llegar hasta Burdeos. Al año siguiente va a asediar Tolosa. Mientras tanto están los burgundios avanzando hacia Arles y a la costa mediterránea. Y gracias a la llegada del ejército ostrogodo se salva la situación. El tesoro visigodo también sobrevive y se mantiene o se lleva a la ciudad de Carcassonne, repito, con todas las riquezas que se habían llevado de Roma, entre ellas el tesoro del rey Salomón o los restos del templo del rey Salomón. Y sobreviven en Carcasona, y la llegada de los ostrogodos y sobre todo la muerte de Clodoveo paralizan esa ofensiva. A la muerte de Clodoveo, el reino franco se va a dividir y va a entrar en una crisis interna, y esto va a permitir a los visigodos tener un pequeño respiro y abandonar el sur de Francia, aunque van a mantener hasta el 720 algunas regiones de la zona de Perpiñán, va a seguir siendo visigoda hasta muy tarde, pero bueno, ya el grueso de los visigodos pasan a España y ahí nacerá el reino de Toledo, que veremos más adelante. Resumiendo, ideas fuerza para poder luchar contra la leyenda negra. Roma no cae por haberse convertido al cristianismo, sino más bien por lo contrario, por no ser capaz de superar ese pecado nacional que era la ambición. Y al contrario, el cristianismo lo que hace es alargar la vida del Imperio Romano durante 100 o 200 años. Hispania vive un momento de gran desarrollo,
el mayor periodo de paz de toda nuestra historia durante 400 años, y en ese momento se produce la cristianización, que no creo para nada que haya sido tan tardía como nos cuentan, sino que fue bastante más anterior, probablemente desde el siglo I con Santiago y con San Pablo. Las invasiones bárbaras no son un periodo de transformación, sino que son lo más parecido al apocalipsis que ha vivido la humanidad, sumado también con la invasión musulmana que veremos en la próxima vez, en el próximo capítulo. Y luego los visigodos, dentro de que se fueran un pueblo bárbaro, fueron los más romanizados de todos los bárbaros y fueron los que en varias ocasiones salvaron a Roma y permitieron la cristianización, aunque ellos fueran arrianos, y en estos momentos en el 507 todavía son arrianos. Ellos son los que han decidido la batalla del río Frígido y los que han decidido la batalla de los campos cataláunicos. Y eso también es parte de nuestra historia, aunque fuera muy lejos de nuestras fronteras, es sangre que tenemos con ellos. Y creo que por hoy podemos darlo por terminado.